Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a tocar el tema del día de hoy. ¿Cuándo será completada la expiación? Los que desconocen del santuario de Hebreo y su liturgia creen que la expiación fue completada cuando Cristo murió en la cruz. Si bien es cierto, en Juan 3:16 al 17 nos narra que Dios envió a su único Hijo para la salvación de todo el mundo, ¿no? Pero esto parcialmente es correcto. Hay que profundizar más el tema de acuerdo a esto. En la Biblia hay dos términos que su significado es diferente. Nos referimos a los términos perdonar y borrar pecados. Quiero que notemos en Hechos 2:38, el texto bíblico que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí menciona la palabra perdón, ¿no? En Hechos 2, verso 38. Y también tenemos en el mismo Hechos, en el capítulo 3, verso 19, y dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Entonces aquí vemos que usa la palabra borrados. Entonces hay una diferencia entre esas dos palabras, ¿no? ¿Cuándo es que Dios perdona nuestros pecados y cuándo es que Dios borra nuestros pecados y de dónde borra? Todas estas preguntas que solo se pueden contestar a la luz del santuario. Notemos algo. Dios, al dar el santuario, estaba reflejado el plan de salvación desde un inicio del Antiguo Testamento. Esto es por medio de tipos y símbolos, ¿no?, que hemos visto ya en el anterior video. Esto podemos verlo en Éxodo 25 del 8 al 9 y también el verso 40, que aquí narra que Jehová Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario conforme al modelo que le presentó Dios, un santuario terrenal. Este santuario era una copia del gran modelo celestial, ¿no? Tenemos en versos como Hechos 7:44, Hebreos 8 del 1 al 3, ¿no? Y en el cielo hay un santuario real donde ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien está abogando por nosotros pecadores en el santuario, precisamente en el lugar santo, ¿no? Y esto lo vimos en el anterior video, ¿no? Esto lo vemos en Apocalipsis 11:19, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿De qué manera Dios perdonaba y borraba los pecados en el santuario? Vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, que en el santuario terrenal hecho por Moisés, que fue una copia del santuario celestial, vemos que en el santuario habían dos servicios diarios, uno diario y otro anual. En este servicio diario se les conocía como tamid o continuo. Este servicio tenía que ver con el atrio y el lugar santo. Vemos que el santuario terrenal, tanto como el celestial, no tiene tres o cuatro partes, ¿no? La primera parte es el campamento, que representa todas las personas de Israel, que ahora mismo nosotros presentamos, ¿no?, como hijos de Dios. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? El pecador arrepentido venía y mataba a un cordero para el perdón de sus pecados. Esto lo vemos en Levítico 4, verso 1 al 5, ¿no? Y leemos: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión y delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y lo traerá en el tabernáculo de reunión. Bueno, ¿no?, así se hacía antiguamente en tiempos, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era el perdón de los pecados en el santuario terrenal?
¿no? Los pecados bueno, vemos ahí que los pecados del pecador eran confesados y transmitidos a la cabeza del cordero sin mancha, ¿no? Que eso es una simbología de Jesucristo, ¿no? Que vino por nosotros, que fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El animal era degollado y el sacerdote introducía la sangre del santuario y rociaba todos los utensilios con sangre, y de esta manera el santuario quedaba contaminado por las impurezas del pueblo, o sea, por sus pecados. El pecador quedaba limpio de sus pecados, pero ahora el santuario quedaba contaminado. Podría decir que ahora el problema lo tenía Dios, podríamos decir, pero en el día de la expiación, que se hacía una vez al año, era que el santuario eh, era purificado. Eso lo vemos en Levítico 16, del 1 al 34. Vemos cómo era la expiación en ese entonces, cómo el sacerdote Aarón hacía la expiación conforme a Jehová le había explicado dentro del santuario, ¿no? Para poder limpiar el santuario de toda la inequidad de todo el pueblo. En este contexto se debe entender que los términos perdonar y borrar pecados durante todo el año era perdonados los pecados, pero solo en el día de la expiación es que eran borrados todos los pecados introducidos durante todo el año. Entonces, ¿cuándo se borraban los pecados? En el día de la expiación, donde todo el campamento o el pueblo de Israel o el Israel espiritual de esta época tenía el corazón compungido, afligido en esos momentos del año de la expiación, ¿no? También quiero que notemos el término de borrar pecados, ¿no? El término de borrar pecados. Aunque Dios ha perdonado los pecados de su pueblo, estos mismos pecados deben ser borrados de registros celestiales. Esto lo vemos en Daniel 7:10. En Daniel 7:10 nos muestra, ¿no?, el borro de pecados, o este pasaje bíblico. Eh, Aquí lo vemos. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le recibían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué quiere decir? Que aquí Dios nos va a juzgar, ¿no? Y borrará nuestros pecados. Eh, en cuanto, según el profeta, el santuario celestial debe ser también purificado, ¿no? Esto vemos también en las profecías de Daniel, cabe resaltar, en las 2300 tardes y mañanas. Esas son profecías que Dios le dio a Daniel para que lo entendiera, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Ya que ha sido, como el consultorio contaminado, simbólicamente por los pecados contenidos de los registros celestiales, el pecado como tal tiene que ser borrado del universo, y esto solo se hacía en el gran día de expiación. Esto lo vamos a notar en, en Hebreos 9, 23, 24. Hebreos 9, 23, 24. 9:24, que dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo a un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse la obra ahora por nosotros, o sea, para ser nuestro abogado, ¿no? Vemos también en Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 14:7 dice: y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temedle a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Como vemos, este pasaje nos narra el mensaje del primer ángel, ¿no? Que son tres ángeles después, dos ángeles después, ¿no? El primer ángel nos narra a que le debemos rendirle adoración a Dios y gloria a Dios, ¿no? Eh, También tenemos otro pasaje bíblico donde nos narra en Eclesiastés 12, de 13 al 14. Eclesiastés capítulo 12, versos del 13 al 14. El fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vamos a ver que Dios nos va a juzgar de acuerdo a las obras que nosotros hemos hecho. Y solo aquí será borrado eh, nuestros pecados. Entonces es una tipología entre el Antiguo Testamento y lo que va a ser ahora y ahora en un futuro. Cabe resaltar que, lo que la Biblia en sí, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son muy importantes, en verdad, porque esto es lo que ha pasado en el Antiguo Testamento es una tipología de lo que nos va a pasar ahora en un futuro, ahora mismo. Igual que la vida de Jesús, su, 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 su sacrificio, su muerte y resurrección. Toda la vida de Jesús es una tipología de lo que nos va a pasar en el futuro. Poco a poco las cosas se están dando. Bueno, y estas cosas terminan en el santuario como que hasta en expiación, para que se termine de hacer, necesitaban un macho cabrío llamado Azazel. Y este macho cabrío era muerto. Esto lo vemos en Levítico 16, cómo en el macho cabrío, el sacerdote Aarón eh, confesaba los pecados de todo el pueblo, ¿no? Ahí lo vamos a ver en Levítico 16, 21 y 22, para ser más precisos. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, o sea, el campamento, todos los rebeliones y todos los sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos de la tierra a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces eso es una tipología de lo que pasará en el futuro, ¿no? El macho cabrío es el demonio, que hemos visto que en Apocalipsis narra que el demonio va a ser encerrado por 1000 años y va a estar en una tierra deshabitada. Esta tierra deshabitada que narra acá Levítico es la misma tierra que va a pasar dentro de los 1000 años cuando el demonio esté encerrado, encadenado. Entonces esa tierra va a estar deshabitada. Entonces eso es una tipología, todo esto es importante conocer en el santuario. El santuario es como decir, nos narra el pasado, el presente y el futuro lo que va a pasar, ¿no? Como les digo, en esto de la expiación, hoy en día los hijos de Dios deben estar orando a Dios por todos los pecados que han cometido, poniendo su corazón, que el corazón da una actitud humilde del ser humano, que nace del corazón. Y esto hay que reflejarlo, ¿no, señores? No es que el tiempo ahorita estamos en el tiempo de expiación. Hoy en día estamos en el tiempo de expiación. Todavía estamos. Y lo cual ahora los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Israel espiritual, debe estar de rodillas todos los días pidiéndole a Dios que perdone sus pecados. Eh, También vemos eh, un capítulo, un versículo más. Eh, Esta expiación de borrar pecados, como les dije, está completada después de 2000 años, ¿no? Cuando Satanás se ha destruido junto con los pecadores. Vemos en Apocalipsis capítulo 20 del 8 al 9, o del 7 al 9, vamos a ir y dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que está en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es más grande que la arena del mar, ¿no? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió del fuego del cielo y los consumió. Hay que resaltar acá que aquí es donde el pecado, que es Satanás, que está hecho de Satanás como el macho cabrío, será arrasado, será aniquilado por Dios mismo, ¿no? Por su presencia, por su gloria, que emana fuego consumidor, fuego eterno. El fuego de Dios no se extingue. Lo que se va a extinguir, lo que se va a consumir es el pecado, el demonio y las personas impías en ese tiempo.
y no quedará ni raíz ni rama, ¿no? Eso vemos también en Malaquías capítulo 4, verso 1, que dice así, porque he aquí, viene el día ardiente como el horno, ¿no? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán a estopa, aquel día que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Entonces estos versículos del Antiguo Testamento no solamente es para el presente o para ese entonces de la Biblia, hay que entender que estos versos también son para el futuro de nuestros futuros, ¿no? Dice que porque de aquí viene aquel día ardiente como un horno. Ese horno, ese fuego eterno es Jehová, que viene con toda su gloria, con todo honor y toda gloria. Y el pecado no puede estar frente a la gloria de Dios, se consumiría. Entonces, solo de esta manera el pecado será aniquilado y borrado, señores. Queridos hermanos, último libro tenemos en Romanos 6, verso 23, y dice así, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridos hermanos, como dice, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que nos narra aquí la muerte segunda. Nosotros no queremos llegar a la muerte segunda. Nadie quisiera llegar, pero lamentablemente hay personas que apartan sus oídos de la palabra de Dios y sin saber ellos que van a morir dos veces. Mientras los hijos de Dios morirán una vez y aquellos no morirán cuando Jesucristo llegue en su segunda venida. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos para el siguiente capítulo. Amén.